porque, o sea, sí o sí tengo que estudiar la teoría por mi parte y hacerte las preguntas, ¿no? Si no, no Sí, voy a, no voy a entender nada. Me puse, ¿cómo identificar cuál es el anión y cuál es el catión en la práctica? Me costó mucho. O sea, eh, viste cuando te dicen, bueno, un anión bivalente o monovalente. No, o un elemento forma un anión catión bivalente con otro gas noble. Por ejemplo, el primero, el que sí, dice el elemento G forma un catión monovalente isoelectrónico con el quinto gas noble. claro, vos ¿Sabían de que tenés, uno de sus... sí, No, no, te leía la consigna. sí, bueno, ya La prim- o sea, cuando te dice que G es un catión monovalente, ya que sea catión, significa que va a llevar una carga positiva. Monovalente es que es de una sola carga. Y este elemento te dice que es isoeléctrico con el quinto gas noble. Pero bueno, vamos a buscar eso. Claro, lo que me cuesta es que la teoría sí la sé. Lo que me cuesta es encontrarlo en la práctica, ir a la tabla y decir, bueno, a ver cuál es. Por ejemplo, en este caso que creo que daba al, al criptón, sí, ¿no? sí, El quinto o gas. sea, te fijas en la tabla el quinto, espérate que ahí lo, ahí no, Sí, es el criptón, no, catión, el xenón es el quinto, porque es uno, helio, dos, y neón, después. argón, criptón, xenón. Entonces, Bueno, este ya, va a ser ya empecé mal. isoeléctrico con este. Y del Bueno, xenón, o sea, si yo sé que es isoeléctrico, el xenón tiene un Z igual a 54. O sea que este tiene 54 electrones. Por lo tanto, este también tiene 54 electrones. Pero tiene 54 electrones cuando es un catión monovalente. Entonces, yo necesito averiguar quién es G, quién es el original, digamos. Entonces, yo sé que de G a G más, lo que hizo fue perder un electrón. Entonces, este G, entonces tiene que estar teniendo 55 electrones y que haya perdido uno y se transformó en G más. Entonces, ahí ya puedo ir a buscar qué elemento es en la tabla periódica. Bueno, y después lo que me dice también, me dan los neutrones de este mismo, me dice que tiene 78 neutrones. Entonces me dice indicar sí, cuál de las siguientes afirmaciones es correcta. Me dice, bueno, G, lo de los neutrones lo estuvimos viendo la clase pasada y traté de sacarlo también. O sea, acá tengo como la, ¿cómo que se dice? Como la fórmula, ¿no? Para sacar que era los neutrones era A menos Z. mm, sí, igual, o sea, ahí ya te los está dando los neutrones. O sea, vos tenés los neutrones, y bueno, lo que tengo que buscar es alguien que tenga un Z de 55. O sea, en la tabla periódica los elementos están ordenados por su Z, así que yo tengo que buscar uno que tenga un Z de 55. A ver, espera, dame un segundo. Sí, sí. Ahí está. Bueno, el que tiene entonces un Z de 55 va a ser el cesio. Así que este elemento G es el cesio. Pero tiene más electrones, 55. Tiene 78. ¿Cómo tiene más electrones? El, ci- El cesio tiene un Z de 55, tiene 55 electrones. claro, por eso. ¿Y no era que había perdido? G más perdió. Yo estoy buscando quién es G para determinar quién es G. O sea, quiero saber quién es ese G. Entonces, para poder sacarlo, lo que yo hago es decir, bueno, G más, o sea, este que es el catión, tiene 54. Entonces, G tiene que tener 55, porque lo que Hola. hizo fue perder un electrón. Entonces, de ahí voy a ir a buscar quién es G. Lo busco en la tabla periódica y es el cesio. Entonces, ahora teniendo ya quién es, o sea, lo que vamos a hacer es tratar de buscar los que nos dice ahí. Una de las cosas me dice que la configuración electrónica externa de G es 5S1.
Y esta va a ser, no, es 6S1. Así que eso ya no. Esa es la segunda opción, o sea, vamos a ver, tenemos las opciones A, B, C, D y E. Después, bueno, yo en ese momento me lo marqué, pero ahora no me acuerdo. Dice, el número másico del isótopo mencionado es 133. El número másico lo vas a sacar, o sea, para poder sacar ese número másico de este, vas a tener que sumar protones más neutrones. Los protones, o sea, en el original, en G, que son 55 electrones, va a tener 55 protones. Entonces va a ser 55 más 78. Entonces va a ser 55 más El 78 78 ¿el 78 de dónde lo sacas? del problema que me dice que es un isótopo que tiene 78 neutrones. Mm. Entonces tengo que sumar los dos y esto me da que tiene una de 133. Así que esa sería la correcta. Después me dice que G es un no metal, es falso porque es un metal, está debajo de lo que es el potasio, el rubidio, así que esta sería falsa. Bueno, después ninguna es correcta, esa tampoco, y después me dice que es un metal alcalino térreo, así que vamos a buscar cuáles son los alcalinos térreos. No, no es un alcalino terrio. Está en el segundo grupo, ¿no? Los alcalinos terrios. Ahí te digo bien. Sí, este es el grupo 2 y este está en el grupo 1. O sea, sería berilio, magnesio, todos esos. Y este está en el grupo 1. Está debajo del potasio, del rubidio. Abajo de esos viene el cesio. Así que esa Ah, yo me también sería confundí, falsa. profe, yo me confundí porque veo que en la consigna dice el elemento G forma. Yo como que al elemento G lo estaba, ¿cómo te puedo decir? Tomando como el elemento a encontrar. Que dice forma un catión monovalente isoelectrónico con el quinto Claro, el gas elemento noble. G forma un catión monovalente. O sea, G más, ese sería el elemento que estás trabajando. Y ese es isoeléctrico. Ese tiene la misma cantidad de electrones que este. O sea, no G. El G más, o sea, el elemento, o sea, el catión isoeléctrico es el que tiene. Este con el xeón es el que es isoeléctrico. Pero, Entonces, sí, o yo voy sea, a buscar G. pero es confuso igualmente, ¿o no? La consigna, o sea, el planteo al principio. Dice, el elemento G forma un catión monovalente isoelectrónico con el quinto gas noble. Me está dando referencia como al quinto gas noble y que tengo que encontrar a G. Yo lo entendí así, por eso estaba... Sí, es eso. Te está diciendo que G más, o sea, es isoeléctrico con el quinto gas noble. O sea, si yo no busco el quinto gas noble, no puedo hacer nada de todo esto. O sea, sin Claro. el xenón no podía haber sacado todo lo demás porque no tengo referencia con quién ir a fijarme la cantidad de electrones. Ah, entonces está bien. Ah, ok. Bien. Bueno, a ver, a ver si tiene que ver con esto. Eh, me dice que me habla del nucleido de R54, me dice que tiene 18 neutrones. El ion más estable de T tiene 19 protones. Esto es de R y esto es de T. Y me dice cuál es la forma del compuesto binario que forman los elementos R y T. O sea, quiere que una entre ellos dos. Entonces, yo ya sabiendo que tiene este número, este tiene que ser el Ahora, A. ¿cómo que unas? ¿Eh? ¿Cómo que lo unas? Claro, te está diciendo qué compuesto binario forman R con T. O sea, quiere que armes un compuesto entre ellos dos.
Vos le digas, bueno, sí, va a ser R2T o T2R o T3R2, o sea, cómo formar un compuesto binario entre ellos dos. Te está diciendo cuál es la fórmula del compuesto binario que forman los elementos R y T. Entonces yo primero tengo que averiguar quiénes son R y quiénes T, como para ver cómo, o sea, cómo pueden ser sus números de oxidación, cómo van a prestarse para poder armar un compuesto binario entre ellos dos. Entonces de Ah, R, se refiere a la oxidación, digamos. Ok. sí, en realidad voy a buscar quiénes son en la tabla periódica para después poder ubicarme con esto. De R me dice que tiene 54 y después por otro lado me dice que tiene 18 neutrones. Así que este tiene que ser... 34. 34. Es 3. Ah, 34. Ese igual tiene que ser su A, porque no podría ser... ay, 34. Ese tiene que ser su A, entonces yo haciendo el A menos la cantidad de neutrones, voy a sacar los protones que tiene este elemento. Entonces hacemos 34 menos 18, me queda 16. Así que este tiene 16 protones. Y los electrones también se van a ser 16. En este en T me dice que tiene 19 protones. Entonces, si tiene 19 protones, tiene 19 electrones. Entonces, de ahí voy a sacar quién es uno y quién es el otro. O sea, teniendo la cantidad de electrones o la cantidad de protones, que ese va a ser el mismo número del Z, puedo sacar quiénes son. Entonces, en el caso de R, R es el azufre. 16. Y en el caso de T, va a ser el potasio. Entonces, el azufre está en el grupo 6, o sea que él tiene a su alrededor 6 electrones. Y el potasio está en el grupo 1, así que él lo que hace es, cuando se une con otro elemento, es perder ese electrón. Entonces, para poder formar, o sea, una fórmula entre ellos, lo que voy a tener que poner van a ser 2 potasios, para que cada uno de estos potasios va a perder un electrón y se lo va a dar al azufre para que complete la regla del octeto. O sea, el azufre tiene 6 y uno que le va a dar un potasio y uno que le da el otro. Y ahí se une. O sea que esto va a ser azufre, o sea, potasio 2. O lo O mismo, sea, si lo digamos querés. que sí, para sacarlo bien, tendría que hacer ¿cómo se llama esto? La Lewis, la fórmula de Lewis. Sí. Bueno, y ahí te da que es T2R. ¿Y cómo yo sé que sí o sí? Porque, o sea, si usted no me lo decía, tal vez yo no lograba sacarlo. Pero al tener solamente un electrón, el, el potasio, vio que hay excepciones a la regla del octeto. Sí, pero no te ¿Cómo va a yo dar sé una que... excepción. No, no te va a dar una excepción para que hagas el ejercicio, porque si no te mata. O sea, no te va a dar una excepción. Vos tenés que Sí, llegar a ¿no? la regla del octeto, o sea, completar los 8. No, es más, no te está dando un elemento entre medio, te está dando un elemento que vos puedas sacarlo, sí, no te va a dar una excepción. Ok, perfecto. Bueno, este el 3 me dice, bueno, me da la fórmula del paracetamol, no la es C8H9N oxígeno 2. Y me dice que calcule el número de átomos, o sea, quiere el número de átomos de carbono en 500 gramos de muestra.
Entonces, bueno, voy a empezar primero sacando la masa relativa de esto. O sea, esto tiene 12 que tiene el carbono por 8, más 9 gramos del hidrógeno, más 14 del nitrógeno, más 16 por 2 del oxígeno. O sea, la masa relativa de este compuesto son 151 gramos. Oh, Y qué rápido lo sacó. ¿cómo? Qué rápido que lo sacaste. Yo Ah, tardo. bueno, sí, pero eso es porque es práctica. Claro. Y bueno, ¿Cuánto después te dio? 151 gramos. Perfecto. Y como me pide el número de átomos, o sea, de carbono, entonces voy a ir a buscar a ver qué cantidad, o sea, qué número de átomos hay en esto. Entonces hay 8 mol de átomos de carbono y, o sea, los de carbono van a ser 6,02 por 10 a la 23 por 8. O sea que me da 4,816 por 10 a la 24 átomos de carbono. Esa es la cantidad de átomos de carbono que voy a tener adentro de estos 151 gramos. Pero ahora quiere saber en 500. Entonces voy a decir, bueno, en 151 tengo 4,816 por 10 a la 24. En 500, ¿cuánto? Entonces hacemos esto por 500 dividido 151. Me queda que son 1,59 por 10 a la 25. Profe, ¿podríamos volver atrás, por favor? Sí. Yo saqué la masa relativa que hay en el paracetamol, Hasta ahí sí, hasta ahí sí. 151. Y después, como me pide los números de átomos de carbono, fui a buscar, a averiguar en esos 151 cuántos átomos tengo. No saqué todo lo que nosotros averiguábamos antes, o sea, de todos, del hidrógeno, nitrógeno. Solamente saqué del carbono porque es el que me pide el problema. Entonces, puse que adentro de estos, o sea, como S8, hay 8 mol de átomos de carbono. Cada mol eran 6,02 por 10 a la 23. Entonces, a esto lo multiplicamos por 8 y saqué la cantidad de átomos, o sea, el número de átomos de carbono que hay. Entonces, estos números de carbonos, o sea, que tengo acá, son los que están adentro de 155. O sea, estos átomos de carbono son los que tengo adentro de 151 gramos. Pero yo necesito saber los átomos de carbono en 500 gramos. Entonces voy a decir, si en 151 tengo esta cantidad de átomos de carbono, en 500, ¿qué cantidad tengo? Ah, ahí ya hago la regla de 3 Sí, directamente, ¿no? sí. Así que esta va a ser, bueno, la cuarta opción. O sea, entre 1,56 y 1,63. A ver, ¿cómo sería? A ver, hago. eh, 500 gramos. A ver, me estoy mareando, me estoy mareando. Yo hago la regla de 3 simples planteando que si en, si en 8 mol o pongo la cantidad de átomos que No, es en 0,02. 151 gramos. Para la regla de 3 simples, vos decís, en 151 gramos de sustancia, tengo esta Sí. cantidad de átomos de carbono. Ah, En 500 gramos, ¿cuánto 4,816. tengo? Ahí está. 500, a ver, ahí va. 4,816 dividido 151. 15,9, ¿no? Ya sería No, 16, ¿no? 1,59.
¿Qué pasó? $151 era, ¿no? Sí, No, 500 gramos. O hago 0,5 ahí. no, 500 gramos. 500 por 4,8. Sí, por 10 a la 24, dividido 151. ¿Por 10 a la 24? Ujú. Ah, vio eso, me falta. Tengo que prestar más atención. Ahora sí, 1,59. Sí, por 10 a la 25. Bien. Sí, 1,59 por 10. Acá ya puedo redondear, ¿no? Con tres cifras significativas. Me quedaría Sí, 1,60. sí, 1,60. sí, va a haber un rango igual para poder poner los resultados, porque si no les dan como, ahora les dieron con múltiples choice, entonces ellos les daban el rango. Les decía, por ejemplo, la respuesta es entre 1,56 por 10 a la 25 y 1,63. Pero si uno redondea, también va a entrar dentro de los rangos. O sea, el rango no te digo que es súper amplio, pero en estas cosas no te va a modificar. O sea, si lo redondeaste, te va a poner que está mal. O sea, uno lo puede poner así. Ok, perfecto. Bueno, el 4 es más que nada de teoría. Eh, A Dice ver. que tenemos una solución que está formada por 5 gramos de soluto metidos adentro de 995 gramos de agua. Me dice que es una solución. Entonces después me dice, bueno, la densidad es mayor en la zona inferior del sistema. El sistema tiene sus propiedades e intensidades idénticas en todos sus puntos. Ese sería porque es una solución, y cuando es una solución es porque, o sea, tiene que tener una fase y las propiedades son las mismas en todo sector de en todo sector de la solución. No es que arriba va a tener un punto de ebullición y abajo va a tener otro. Las propiedades son todas iguales. Bueno, después me dice que tiene una concentración 5% masa en masa. O sea, la concentración, como esto es agua, yo tengo que sacar cuánto es de solución. La solución va a ser sumar los 995 gramos del solvente más 5 gramos de agua. Entonces tengo, Ese sería el 100%. claro, tengo, son 1000 gramos de solución. Entonces, yo tengo en 1000 gramos de solución, 5 gramos son de soluto. En 100 gramos de solución, para sacar el porciento masa a masa, ¿cuánto voy a tener? Entonces hacemos 5 por 100 dividido 1000, y esto me va a dar 0,5. O sea que esta solución es 0,5% masa en masa. Por eso, bueno, de ahí sacamos que la tercera y la cuarta opción están mal. Después la última dice ninguna es correcta, eso tampoco. Y la última me dice que el sistema es un sistema con dos fases. Si fuera un sistema con dos fases, ya de entrada no me pueden decir se dispone de una solución. Ya ahí me está dando la pauta que es una solución y que va a tener una sola fase. Bueno, a ver, para afianzar. Entonces, la consigna, bueno, como usted me dijo, es la solución formada por 500 gramos de soluto y el solvente sería el agua, ¿no? Que es Sí, 955 gramos. sí.
Entonces voy evaluando las opciones. Dice la densidad es mayor en la zona inferior del sistema. Como usted dijo, bueno, la densidad es la misma, las propiedades intensivas eran, ¿no? Esas Sí, eran la misma. Las propiedades intensivas eran el punto de ebullición, el color, la densidad. sí. ¿Qué más? No, Todos aquellos que no dependen de la cantidad de... de la cantidad de de- masa o sí, del compuesto. Ujú. Color, olor, Después- sabor, punto de ebullición, punto de fusión, eh, sí, no, disolución. ok. Bueno, después el sistema tiene sus propiedades intensivas idénticas en todos los puntos. Bueno, propiedades intensivas. ¿Cuáles eran las propiedades intensivas? Porque estamos hablando de propiedades. O sea, o eran esas. Ahí te las busco bien, pero sí, son esas. A ver. Son las que estaba mencionando, ¿no? Claro, Sí, sí, listo. Bueno, entonces sería esa. Después tiene una concentración, a mí me dio 0,5, o sea, y acá da 5%, ¿no? claro, de ahí te das cuenta que no. Después, bueno, tira otra concentración, tampoco, ninguna de las respuestas es correcta. Es un sistema con dos fases. De agua isoléctrica. Ya cuando, por ejemplo, creo que te lo había preguntado, pero no, a ver. ¿Te acuerdas que una vez te dije, bueno, mira, si el soluto este que de 5 gramos, en vez de ser un líquido, venga a ser un sólido, Mm, ¿no? Porque un sólido también puede ser un soluto, ¿no? En sí, el agua. sí, Digamos, un lápiz con agua es un sistema, sí, es un sistema. pero no una solución. Claro, Ah, ok, ok, la listo. solución tiene que ser homogénea, tiene que estar formada por una sola fase. Vos vas a poder poner algo sólido. Vos podés decir, bueno, pongo 20 gramos de cloruro de sodio en, no sé, 100 centímetros cúbicos de agua. Pero se te va a disolver, o sea, se va a disolver y va a formar una solución. O sea, entonces, o todo va a quedar líquido o todo será sólido, pero va a ser una solución. O sea, lo más probable es que todo sea líquido. Que esa sal que vos estás metiendo se disuelva y te quede una solución líquida. Claro. Pero sí o sí se tiene que disolver, si es una solución, tiene que quedar todo junto. Bien. Listo, perfecto, perfecto. Con el 4 ya Bueno, estamos. vamos a ver. El 5 es un gas. Dice que tenés un recipiente con tapa móvil que contiene hidrógeno a determinada presión y temperatura, y me dice que si a cantidad de gas constante el volumen se reduce, o sea, esto tiene un volumen, una temperatura y una presión. La presión la llaman, bueno, P sub 0 y la temperatura. Entonces me dice que con igual cantidad del gas, o sea, el gas no van a agregar más ni nada, baja el volumen, o sea, el volumen final va a bajar. ¿El volumen no es la cantidad? No, el volumen es el lugar del espacio que está ocupando. Los gases son muy compresibles, o sea, yo puedo ponerlo adentro de un recipiente chiquitito o puedo soltarlo adentro de una habitación. Ese es el volumen. La cantidad es la cantidad de átomos, de moléculas, de moles que tenés de ese gas. Si yo suelto el Ah, gas como se expande, si yo lo claro. tengo adentro de algún recipiente y abro ese recipiente, ese gas se va a expandir por todos los lados que pueda. O sea, si vos lo abrís Claro. en una habitación, toda esa habitación va a estar por todos lados. Muy separados los átomos, las moléculas, muy separadas unas de otras, pero vas a ocupar todo el volumen. Entonces, bueno, acá está en un recipiente que tiene una tapa que sube o baja, entonces lo que hacen es bajar ese volumen, o sea, el volumen final disminuye, o sea, el volumen final va a ser el volumen inicial dividido 2, lo achica a la mitad. Y la temperatura también disminuye. Entonces, dice la presión que ejerce el gas en el recipiente, ¿cómo será? Entonces, la temperatura también me dice que baja, a la temperatura final, no me dice cuánto,
Entonces quiere saber qué es lo que va a pasar con la presión inicial. Entonces nosotros usábamos en esta la fórmula de que la presión inicial por el volumen inicial sobre la temperatura inicial era igual a la presión final por el volumen final sobre la temperatura final. Y si Era había, la ecuación del gas, ¿no? La ecuación de los gases ideales. claro, la ecuación de los gases. Y, o sea, lo único que tengo es que los volúmenes van a disminuir. Entonces, le voy a poner, o sea, acá vamos a ponerle inicial a todo esto. Vamos a ponerle ahí, le vamos a poner 0. Esto es todo inicial. Y yo sé que este volumen final, este de acá, es el volumen inicial dividido 2. Entonces, tenemos que P sub 0 por volumen 0 sobre temperatura 0 es igual Sí. a presión final por volumen sub 0 dividido 2 dividido temperatura final. Entonces, el volumen, este B sub 0, lo puedo eliminar con este porque son los mismos, o sea, de un lado y del otro de la ecuación, así que los puedo simplificar. Entonces, me va a quedar un poquitito más chica, me va a quedar que la presión inicial sobre la temperatura inicial es igual a la presión final por un medio, o lo mismo también dividido 2, sobre temperatura final. Entonces, ahora me dice que lo que quiere saber es qué va a pasar con las presiones, si van a ser iguales, si van a ser menor. Podemos ponerle un valor, yo sé que las temperaturas van a bajar, lo que no me dijo es cuánto, porque me dice la temperatura disminuye, pero no me dice a cuánto. Entonces vamos a ponerle un valor, vamos a ponerle que la presión inicial es 1, vamos a ponerle la temperatura inicial, vamos a ponerle que es 150, y que esta, La vamos a presión ponerle no 5. era, profe, la presión no era proporcional a la temperatura o algo por el estilo. O sea, dependía de la temperatura, ¿no? Si sube Sí, pero la temperatura. que ahí teníamos que tener el volumen constante o teníamos que tener alguna de las tres cosas constantes que no nos dice eso. O sea, nos dice que el volumen lo disminuye a la mitad, que la temperatura baja y algo va a ocurrir con la presión. O sea, está mezclando, está variando las tres cosas. Entonces no puedo decir que uno es constante y eliminarlo, porque no hay constante. Si la temperatura Ok. hubiese sido constante, ahí puede estar. O si el volumen hubiese sido constante, pero no es lo que nos ocurre. Entonces yo para hacerlo más fácil, le voy a poner valores, o sea, le voy a poner que la temperatura inicial es 150 y la temperatura final 50. Que yo lo reducí así, pero no te dice ahí en qué cantidad reduce, si a la mitad, si 3 veces, 4 veces, pero más que nada lo que quiero ver es qué va a pasar con la presión. Entonces, presión inicial, le dije que era 1, yo le iba a poner 1, temperatura inicial le vamos a poner 150, acá me quedaba la presión final, dividido 2, que ¿Por se qué había quedado es 150? un medio, Profe, ¿por qué 150? porque te dije que le íbamos a ¿Arbitrario? inventar unos datos para poder ver qué era lo que ocurría con la presión. Ah, o sea, Lo inventé digamos, yo, te puse un valor, podía haberle puesto 20, 50, 80, cualquier número. Lo que hice fue la temperatura inicial, le puse un valor y a la temperatura final le puse uno más chico porque me dijo que bajó. Para ver qué es lo que va a ok. pasar con la presión final, si va a disminuir, si va a aumentar, qué es lo que va a hacer. O sea, está tanteando, digamos. Sí, Ok, a perfecto. ver si alguna de las opciones que están ahí son correctas. Y acá va a ir la temperatura final, que yo le puse que era 50. Entonces, de esto voy a resolver, voy a despejar a ver qué va a pasar con esa presión final. Entonces, esto puedo hacer 1 dividido 150, o sea, esto puede ser 1 sobre 150 por 50, es igual a presión final dividido 2, así que hago 1 sobre 150 dividido por 50, esto me quedó 1/3 por 2, 1/3 por 2, me queda 2/3, o lo mismo que es 0,6. Entonces, fíjate que ahí la presión final me quedó 0,6 y la presión inicial yo le había puesto que era 1. Entonces, lo único que sé es que va a disminuir. O sea, la presión final va a ser menor que la presión inicial.
no puedo saber en qué cantidad, porque no me dice cuánto disminuye la temperatura. Entonces, vamos a ir viendo ahora las opciones que tenemos ahí. Me dice que presión final es igual a presión inicial. No, ya sabemos que no. Después me dice que la presión final es la presión inicial dividido 2. Eso no lo podemos sacar porque no sabemos cuánto se reduce la temperatura. Después la tercera me dice que la presión final es menor que la presión inicial, que es esa. Bueno, después la cuarta decía que con la información dada no se podía predecir. Sí, se puede predecir Es por lo lo que yo menos si marqué. baja o sube. Esa me acuerdo que lo marqué, dije, bueno, no sé, como no me daban los datos, no se me ocurrió lo que vos hiciste, tantear con algunos valores, entonces le mandé esa, ¿no? Bueno, y después la otra que sigue me dice que, bueno, presión final es igual a 2. Eso es lo que no puedo determinar. Yo puedo determinar que bajó, pero no cuánto, porque no me dijeron cuánto la temperatura. Yo, por ejemplo, acá, en el ejemplo que puse yo, la temperatura inicial Sí, la puse 150 y la final 50, la bajé 3 veces. Pero no siempre sí, no va a ser eso. O sea, eso no, tengo que saber cuánto bajó la temperatura para poder ver cuánto bajó la presión. Sí, sé que va a claro. bajar, eso seguro, pero nada más. Bueno, y la última es al revés, me dice que la presión final es mayor que la presión inicial. Bueno, esa no. Ah, no, y bueno, la corrección era correcta, La 3, la que vos la que vos habías marcado, sí, sí. claro. Excelente. Bien, bueno. Esta es ahora la 6. Bueno, a ver. El 6 me dice que en un volumen de 0,306 decímetros cúbicos de un compuesto sólido, me dice que en este volumen hay 3 mol de moléculas. ¿Por qué te dice 2-clorofenol? El nombre, la nomenclatura por UPAC. Creo que vamos a dedicar una clase a nomenclatura porque es Sí, la que más igual me esta costó. nomenclatura no la ven ustedes, ¿eh? O sea, no es. El clorofenol es un compuesto orgánico y eso ya no se ve en química, lo que es orgánica. Así que en eso no le des bola. Eh, Sí, igual te voy a pedir que demos, o sea, dentro de lo que vemos nosotros, una clase pura y exclusivamente de nomenclatura, porque es bastante, y me acuerdo cuando lo estudié Te y no me pasé el quedaron muy video el claros. otro día. El de. Vi algunos, sí, vi el que le estabas dando a Lizzie. Sí, ese es de biofísica, que era la parte de. ¿Cómo estaba ahí? ¿Era electricidad? No, antes de eso. Fluidos eran esos. Ujú. Bien. Bueno, entonces, en este lo que quiere que saquemos es la densidad expresada en gramos sobre centímetros cúbicos. Entonces, yo lo que sé es que este volumen que está acá es el que corresponde a 3 mol de moléculas. Entonces, yo necesito para poder calcular la densidad, la masa y el volumen. O sea, el volumen lo tengo, me faltaría la masa. Entonces, para ¿Por poder qué sacar, a 3 mol? no, Ah, porque me al dice el principio te dice, ejercicio. hay 3 mol, te dice, sí. Sí, entonces yo De tendría que moléculas. sacar cuánto pesan esos 3 mol de moléculas. Entonces lo que voy a hacer es averiguar la masa relativa. La masa relativa de esto es carbono 6, 12 por 6, más 5 del hidrógeno, más 16 del oxígeno y 35 del cloro. O sea, la masa relativa de este compuesto son 128 gramos cada mol. Eso es lo que equivale a un mol de moléculas. Entonces, si yo Mol. tengo 3 mol de moléculas, van a ser estos 128 por 3. O sea que estos 3 mol de moléculas son 384 gramos.
Estás re bien vos con matemáticas, lo sacás al toque. ¿Das también? Sí, En el segundo cuatrimestre seguro me ve. Mira, ¿sabes lo que dice? Por desconocimiento total, ¿viste? sí. Me anoté en análisis matemático, Oh, pensando que era algo más, que era algo más teórico. Desconocía totalmente, entonces que no, matemática no me gusta mucho, pero bueno, pero había que pueden hacerlo, ¿no? elegir. Cuando yo me inscribí, sí, me dijo, bueno, el señor ahí en la sede me dice, tenés que elegir uno, me dice, y una vez que lo elijas no lo puedes cambiar, me dijo. Mm, Entonces lo miré y le digo, matemática y análisis matemático. Análisis matemático lo interpreté como que era algo más teórico. no. Entonces marqué esa. Después, cuando averigué en los grupos con los compañeros, me dijeron no. Entonces, bueno, ahí al sacar cuánto es un molde de moléculas, como yo necesito 3, lo que hago es multiplicar el 128 por 3 Sí, y me me da dio estos 384. 384. Entonces, Ujú. esto vas a tener, o sea, este va a ser el volumen, la masa, perdón, y el volumen lo tengo que también pasar porque me dijeron en el ejercicio, eso también tenés que tener siempre en cuenta, que busque la densidad en gramos sobre centímetro cúbico. Entonces lo tengo que pasar estos decímetros a centímetro cúbico. Un decímetro cúbico son 1000 centímetros cúbicos. Entonces, 0,306 decímetro cúbico, vamos a sacar cuántos centímetros cúbicos son. Entonces, 0,306 por 1000, me queda que son 306 centímetros cúbicos. Entonces, eso voy a poner acá. Y ahí saco Me la confundió densidad. esto que dice expresada en gramos centímetros cúbicos. O sea, el gramo ese para el pasaje lo dejaba de lado, ¿no? Es que ya lo Eso se me tenés en confundió. gramos. Cuando vos sacás la masa relativa, ya la sacamos en gramos. O sea, la masa relativa, estos 128 son en gramos. O sea, lo que hice fue multiplicarlo por los tres mol de molécula, pero eso ya está en gramos. El problema era con el volumen, que me lo dieron en decímetro y lo quiere en centímetro para la densidad. Así que Ajá. bueno, me quedó 1,25 gramos sobre centímetros cúbicos. Así que bueno, la opción es la segunda. ¿Cómo llegaste ahí, profe? Dividiendo la masa dividido el volumen. Ahí está, ok. Hmm, 1,25, ¿no? sí, Gramos sobre centímetros cúbicos. Ok, perfecto. Listo, profe. vamos ahora el otro, el 7. El 7 nos dan varios iones y moléculas y lo que quiere es ver el tema de los ángulos y del ángulo de enlace, así que tengo que hacerle las Lewis a todos. O sea, tengo azufre, oxígeno 2, después tenemos cloro 2, oxígeno, C2H2, CO2, O, CS. Bueno, vamos a hacerle las Lewis a todos. Este es azufre con 2 oxígenos y esta lo que hace es hacer ahí una Azufre tiene unión. 6. Los dos tienen 6, ¿no? Sí. Sí, así Dos. que acá hace una unión doble y en este completa y esta se lo presta purgativa. O sea, es azufre con doble enlace al oxígeno con una adativa al otro. Y el problema que tiene es que el átomo central
tiene dos pares de electrones libres. Entonces, geometría electrónica va a ser triangular, pero la geometría molecular es de 2, así que es Angular. angular. Entonces el ángulo va a ser menor a 120 grados. O sea, porque es el ángulo triangular que se achica. Bueno, ahora entra el cloro y el oxígeno. O sea, tengo el oxígeno con los dos cloros, que va a ser una unión ahí. Ahí. Entonces, bueno, este va a tener, o sea, es el oxígeno con enlace al cloro, con enlace al cloro. Y lo que tiene es que tiene un par libre acá y un par libre acá. Entonces, la geometría electrónica es tetraédrica y la geometría molecular angular. Y el ángulo es menor a 109,5. Porque va a tener, o sea, tendría que ser de tetraédrica, que es 109,5. Al tener estos pares, lo achica. Ah, ok, ok. Bueno, este es carbono, carbono, hidrógeno, hidrógeno. El carbono tiene 4. Así que va a ser una unión simple acá, queda con 5. Y acá va a ser un enlace triple. Enlace simple y el triple. Eso para ver el orden, a ver si pongo primero el carbono o pongo primero el hidrógeno. ¿Cómo es que vos lo haces? No, es práctica eso, o sea, te vas a ir dando cuenta, o sea, si vos los pones de forma diferente, como yo te decía la otra vez, no te va a quedar la regla del octeto. O sea, si yo hubiese puesto a ponerle carbono, hidrógeno, cuando lo quería hacer me iba a dar cuenta que no los podía enganchar. Entonces ahí tengo que ver otra forma. Tienen que quedar todos enganchados y todos con 8. Entonces es Ah, práctica. En estos que son, por ejemplo, carbono con 2 oxígenos, ahí sí pongo el carbono en el medio. O sea, si hay uno solo diferente, ese lo metemos en el medio. Pero si no, tengo que ir probando hasta ver cuándo me quedan, o sea, me quedan todos iguales. O sea, todos claro, con a veces, viste, 8. te da más complicado cuando tal vez en vez de tener dos elementos, tiene tres, cuatro elementos. ¿Sí? Claro. O sea, si hay uno que está solo, bueno, trato de meterlo en el medio. Igualmente el que va en el medio, porque mal o bien, ese del medio es el que le tiene que dar los electrones a todos. O tiene que ser alguien que pueda tener electrones para darle a todos, así sean portativos, prestando, lo que sea. O sea, no podría ir un hidrógeno en el medio, por ejemplo. Porque el hidrógeno tiene un Claro, solo electrón, se puede unir con uno y del otro lado no se une con nadie. Entonces ahí se te corta la molécula. Entonces, sí o sí, necesito que sea alguien que tenga electrones como para bancarse eso. o sea, pongo, digamos, si tengo más de dos o dos, pongo al elemento que tiene más Más electrones en cantidad de el medio. electrones, claro. Ok, ok. Bueno, Como esto, para orientarme. sí, lineal, lineal. Y el ángulo es igual a 180 grados. Y este no tiene un átomo central en realidad. O sea, entonces uno mira los carbonos, o sea, pero igual que no quedaron con pares libres, así que también su ángulo va a ser de 180 grados. No hay electrones dando vuelta alrededor de los carbonos, así que queda con 180 grados. Y después tenemos que es el carbono, el azufre y el oxígeno. Entonces, en este, también tengo que ver a ver qué es lo que voy a hacer. Yo lo voy a poner así a ver si así engancha. O sea, este tiene
6 Ujú. y el carbono tiene 4, así que puede hacer doble unión ahí y puede hacer doble unión acá, así que ahí ya está. Sí, quedo con 8. Así que este es el carbono, doble enlace al oxígeno, doble enlace al azufre, geometría. Los electrones que quedan libres, no en el átomo central, sino en los átomos periféricos, Sí, eh, ¿se cuentan a la hora por ejemplo, de hacer la geometría electrónica? no, ¿Determinar? No, no. no, Solo porque del solo átomo en el central. central, sí. Ok. Bueno, ahora, en todo esto me dice, ahora vamos a ver las opciones que nos dan. Me dice, el dióxido de carbono tiene aproximadamente igual ángulo de enlace que el OCS. Sí, porque los dos son de 180 grados. Después me dice, ninguna de las opciones es correcta. Ese no. El 3 me dice, O sea, ¿qué era? Perdón. ¿cómo? OCS, ¿qué era? OCS, la sigla OCS, ¿qué era? El compuesto este que armamos acá abajo. Después me dice que el azufre oxígeno 2. Sí, 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 sí. Bueno, después me dice que el azufre oxígeno 2, tiene igual ángulo que este acá abajo. No, porque este tenía menor a 120 y este 180. Después me dice que el cloro 2 oxígeno tiene igual ángulo que el OC. No, porque este tenía menor a 109 y el OCS tenía 180. Sí. Después me dice que el cloro 2 oxígeno tiene igual ángulo de enlace que este de acá abajo, que el C2H2, tampoco. Y después me dice que el SO2 tiene igual ángulo de enlace con el dióxido de carbono. No, porque este tenía menor a 120 y este tenía 180. Sí, bueno, de ahí vas determinando que son todos incorrectos menos el primero. Acá dio como que la respuesta correcta es el último. No, es el de arriba. La primera Acá opción. dice, Abajo te dice la respuesta correcta es el CO2 tiene aproximadamente igual ángulo de enlace que el sí, OCS. sí, sí. Es la Sí, sí, respuesta de sí, sí. arriba. La Sí, primera. ok. Vale. 8. Bueno, este te dice indicar el número, tipo de enlaces covalente que posee según su estructura de Lewis, la molécula de hidrógeno, yodo, oxígeno 3. Bueno, entonces tenemos que armar esta Lewis. El átomo central, lo que yo te decía antes, o sea, si yo tengo uno que está solito, acá podría ser el hidrógeno o el yodo. Si yo meto el hidrógeno en el medio, el hidrógeno tiene un solo electrón. O sea, va a poder unirse para un lado con alguien, pero ya para el otro no. Entonces, como átomo central, no lo voy a poner. O sea, probaría a ver qué pasa con el yodo. El yodo me está, o sea, hay 3 oxígenos, así que voy a poner los 3 oxígenos y el hidrógeno. ¿Qué pasa? Si yo hago una unión simple con uno de acá, el yodo tiene 7 a su alrededor, así que más que una unión simple no puede hacer. Y si yo hago una unión simple, este va a quedar incompleto. Entonces me conviene hacerla con el hidrógeno, porque es con el que puede hacer una unión simple, y que el hidrógeno ya quedó completito. Y a los demás se los haría por dativa, porque él tiene una cantidad como para poder hacer dativas con todos los oxígenos. Sí. Ahí queda 8 y queda
Claro, que el hidrógeno completaba con 2 directamente, Claro, ¿no? Por así que eso. esto es un hidrógeno con un enlace simple al hidrógeno y con 3 dativas. Bueno, entonces esto va a tener una unión simple y 3 dativas. Así que ahí la opción es... A ver, ¿qué le pusieron? La tercera, ¿no? Claro, para mí es la tercera, pero viste que dice la respuesta correcta es 2 simples y 2 coordinados. Ah, yo sé lo que dice. Está bien. En el mes de, o sea, porque la idea es que el hidrógeno, Con 8. no, o sea, queda con 8, o sea, está quedando con 8. Pero los hidrógenos se tienen que unir a los oxígenos en realidad. O sea, en estos compuestos, o sea, vos tenés este como átomo central Sí. y este hidrógeno tiene que unirse a los oxígenos. O sea, cuando yo hago este, por ejemplo, H2 azufre oxígeno 4, yo tengo el azufre con los 4 oxígenos y los hidrógenos se unen a los oxígenos. O sea, la unión de los hidrógenos en estos compuestos es a los oxígenos. Entonces, en el medio de formar este, vamos a formar uno donde el yodo era con 3 oxígenos, o sea, tenga los 3 oxígenos, y lo que va a hacer es una unión simple, ahí, y acá se va a unir con el hidrógeno. Este de acá, sí, ahí va a ser dativa, y a este lo mismo. Pero, o sea, del modo que vos hiciste está bien, y de este también, así, Sí, pero entonces es este como es el a correcto la, porque el hidrógeno no se va a unir directamente con el átomo central. O sea, en cualquiera de todos estos compuestos, estos son oxoácidos. Siempre que vos es como hagas, una regla, es como una regla que sí o sí claro, el hidrógeno tiene que unir al oxígeno. claro, sí. En todos estos oxoácidos te va a pasar eso, como yo te mostraba acá en este. O sea, siempre vas a tener como átomo central el no metal, los oxígenos se agarran a eso y los hidrógenos se agarran a los oxígenos. Claro, pero yo algo similar había hecho acá en el examen, que lo había marcado, ¿viste? Sí. Pero no sé cómo llegué ahí. No, bueno, pero Eh, habías hecho eso, ¿no? sí, pero a mí me dio una simple con 2 dativas. Y acá dice 2 simples. Porque son dos simples, porque hay una simple, o sea, lo que quiere es que vos le digas todo, todas, no solo las del átomo central. Y acá tenés, acá hay una simple, acá hay otra simple, acá hay una dativa y acá hay otra dativa. Sí. O sea, vos lo Dame un hiciste segundito, bien. por favor. ¿Me das un segundito, por favor? Sí, sí. Dame un segundo. Hola, ma. Sí, 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 bueno. A las 12. Bueno, chao, chao. Estoy estudiando. Chao, chao. Gracias. Perdón por tener a No, mamá. no, no pasa nada. A ver si Vos lo habías contesto hecho si bien. quieres, porque sí, porque ella tiene un marcapaso, ¿viste? Entonces, siempre estoy pendiente de ella, por eso Ay, contesto. sí. ¿Vive con vos tu mamá? No, no, lamentablemente no. Yo vivo solo, pero mamá está acá a 5 minutos de casa, así que a veces da. Bueno, vamos al otro, el 9. A ver. El 9 te dice, bueno, indicar cuál de las siguientes afirmaciones es correcta. Eh, a Es ver, teórico esto. el estroncio conduce a la velocidad. Bueno, acá nos habla como de diferentes compuestos. Primero habla del P4,
Después habla del estroncio. Después, entre átomos de argón, entre las moléculas de carbono azufre 2 y entre las moléculas de hidrógeno. Entonces, en este, o sea, este es un enlace covalente, porque es el fósforo 4, o sea, el fósforo es un no metal, y me dice que es un sólido conductor de la electricidad. Ese es incorrecto porque los covalentes, o sea, no conducen la corriente eléctrica. O sea, los que son buenos, sí, Está entre los no metales, ¿no? Yo lo razoné de ese modo. claro, viste que nosotros teníamos tres tipos de enlaces, o sea, los metales, las iónicas y las covalentes. Los que conducen la corriente eléctrica son los metales, o sea, en la conducción. Estos son muy buenos conductores. Estos conducen, pero cuando están en solución. O sea, cuando yo los Ah, meto adentro de algún solvente y los diluyo. Y el covalente no conduce en general. Entonces, este es un no covalente, así que no es conductor. Después del estroncio me dice que conduce la electricidad en estado sólido. También es incorrecto o falso, porque el estroncio sería... sí, no, podría ser sí, sí, porque es, o sea, no me está mando una solución. Sí, esta va a ser correcta. es un metal. O Es sea, un metal, claro, entonces va a ser de este tipo, conductor. Después me dice, entre átomos de argón en estado líquido, no hay fuerzas de interacción. El argón es un gas. Cuando está como gaseoso, no hay interacción, pero cuando está en estado líquido, ahí sí podría ser que haya fuerzas de interacción. Si es en estado gaseoso, no, porque en gaseoso ya el argón, o sea, como que está el argón y el otro argón, o sea, y los argones, los diferentes átomos, o sea, y están chocando contra las paredes en estado gaseoso. Pero en estado líquido sí, porque ahí van a estar juntitas uno con otro. ok. Después la otra me dice que el carbono azufre 2 hay interacciones de dipolos permanentes. A ver, esto va a haber que hacer la Lewis, es el carbono con los dos azufres. Eh, ahí, esta es carbono, azufre, azufre. Este no tiene átomos centrales, así que es no polar. Y al ser no polar, la única que tenía, ¿te acordás que era London? Dipolo, dipolo la Por tenían eso. las que eran polares. Sí. Entonces, me dice que hay interacciones dipolo permanentes, no. Hay London, que son las dipolo transitorias solamente. Y después me dice que en esta, en la hidrógeno 2, hay puentes de hidrógeno o enlaces de hidrógeno. No, porque para que haya puente de hidrógeno, para los puentes de hidrógeno, ¿Y de necesitábamos oxígeno? un hidrógeno unido a oxígeno, flúor o nitrógeno, que eran los elementos más electronegativos. Hidrógeno con hidrógeno, solo, no. Ok. Entonces, desde ahí me queda solamente la opción correcta, esta, la del estroncio. Bien. Bueno, a ver esto el 10. Bueno, el 10 me dice que 200 gramos de cloro, de oro, 200 gramos Sí. de oro, dicen que ocupan, o sea, es lo mismo que 10,3 centímetros cúbicos. Eso por un lado. Y después me da la densidad del platino. La densidad del platino me dice que es 21,5 gramos sobre centímetros cúbicos. Entonces, me dice, si se comparan las dos masas iguales de platino y oro,
la de este último tendrá menor volumen. O sea, eso lo podríamos sacar. O sea, yo tengo, acá puedo sacarle la densidad del oro haciendo 200 dividido 10,3, por las dudas que después me pida la densidad del oro. Entonces ya la saco. Me queda 19,41 gramos sobre centímetros cúbicos. Y acá voy a poner, como me habla de la misma masa, le voy a poner como si yo tuviera una masa de platino de 200 gramos, como para comparar si están a la misma masa, voy a averiguar cuál es el volumen. O sea, esto va a ser los 200 gramos dividido 21,5. Es la densidad. 200 dividido 21,5. Son 9,3 centímetros cúbicos. Entonces, bueno, ya la primera me dice que si las dos masas son iguales, la del último, o sea, la del oro, tendrá menor volumen. No, al revés. Si las masas son iguales, fíjate que el volumen del platino me quedó 9,3 y el del oro era 10,3. O sea, la del oro va a ser mayor, no menor. Así que ahí Sí. saco que la 1 es incorrecta. La 2 me dice, cualquier aleación de ambos metales tendrá una densidad, o sea, bueno, vamos a poner acá 1, 2, 3, 4, 5. La 1 es incorrecta. Cualquier aleación de ambos metales tendrá una densidad de 20,5. No, o sea, no puedo saber, o sea, no, porque cualquier aleación de ambos metales no. Aparte, este tenía una densidad de 19,5 y este de 21,5, nada que ver. Profe, como que cuando me dice aleación me descoloca un poquito. ¿Cómo Sí, lo tengo que sí, interpretar para mí eso? también, pero bueno, yo entiendo que aleación sería como un pedazo de ese compuesto, o sea, no, como que, bueno, Una si te, mezcla. y en realidad una aleación es una mezcla, pero ahí te dice que cualquier aleación, o sea, de ambos metales, o sea, como que una mezcla de los dos metales va a tener una densidad de 20,5. Y en realidad no. En realidad yo tendría que sumar las masas de los dos, los volúmenes de los dos, o sea, si hacemos 400, que tampoco ¿No sé se si puede va a sumar quedar. la densidad de los dos? No. Igual No, cada no es uno lo va a mismo. tener su densidad por separado, porque es una propiedad intensiva, o sea, como que no puedo. O sea, tiene que ser una solución para que quede. También no, como que no. O sea, si yo lo quiero pasar de esto, de sistema, digamos, a solución, ¿no? Y quisiera el dato de la densidad. Sumando las densidades por separado, ¿no sería correcto No, obtener? no Ok, porque esa densidad es como de cada uno. Si yo tengo una aleación, ella va a tener, tengo que ver qué masa tengo, qué volumen ocupa eso, y ahí sí sacarlo, pero si no, o sea, no, como que no puedo hacerlo. ok. Después me dice que un lingote de 0,5 kilogramos de oro tiene un volumen de 51,5. 0,5 kilogramos, lo voy a llevar a gramos, 0,5 kilogramos son 500, 500 gramos. Y lo que voy a averiguar eh, es el volumen. Es de oro, así que vamos a poner 500 dividido 19,41, que era la densidad. Y esto me queda un volumen de 25,75 centímetros cúbicos. Que me decía que era 51,5, nada que ver, incorrecto. No. Ujú. Ahora el 4 me dice que es un cubo de platino de 5 centímetros de lado y que tiene una masa de 2,69. ¿Qué quiere decir de lado? Ahí cuando dice de lado. Es el lado de un cubo. O sea, vos cuando tenés un... Así. Cuando tenés el cubo,
y lo que te está dando es el lado, o sea, esto, ponele, uno de los lados. Y te está diciendo que eso mide 5 centímetros. Entonces tendría que sacar el volumen de ese cubo. Y el volumen del cubo es el lado al cubo. O sea, el volumen de un cubo es lado al cubo. Entonces, esto quedaría 5 al cubo, son 125 centímetros cúbicos. Ese sería el volumen de ese cubo. Entonces me da el volumen y me da la masa. La masa me dijo que eran 2,69 kilogramos, que esto que multiplicado por 1000, son 2690 gramos. Y para sacar la densidad, hago 2690 dividido los 125. Y me queda 21,52. Está bien, bueno, igual no es eso lo que digo. No voy a sacar la densidad, pues la densidad en realidad la tengo, porque ese es el cubo de platino. Lo que quiere es que averigüe en este, que tiene 5 centímetros de lado, que ya le averiguamos el volumen, si tiene esta masa. Entonces, voy a usar la densidad del platino, era 21,5. Entonces, sé que 21,5 gramos sobre centímetros cúbicos es igual a masa sobre volumen. Y vamos a derivar la masa si yo tengo 125 centímetros cúbicos. Entonces, esta masa es 21,5 por 125. Y me da de masa 2.800, 2.600, 2687. sí, 2687,5 gramos. Y esto dividido 1000 me queda 2,68 kilogramos. Que sí, es más o menos lo que me decían, 2,69 por ¿Por qué lo decimales, dividió por 1000, profe? para pasarlo Ah, a para pasar. kilogramos. Entonces, Ah, ok. esta la 4 sería correcta. Bueno, y ahora en el 5 me dice, si se comparan dos lingotes de igual volumen cada uno de los metales, el de oro tendrá mayor masa. Entonces ahora le vamos a poner igual volumen y vamos a ver qué pasa con las masas. Ahí. Vamos a ponerle un volumen cualquiera. Yo le voy a poner 100 centímetros cúbicos a uno y un volumen de 100 centímetros cúbicos al otro. Esto es en el oro y esto es en el platino. Entonces, la densidad del oro era, habíamos averiguado, es esta, 19,41. Ujú. Gramos sobre centímetros cúbicos, y la densidad del platino me la dieron que era 21,5 gramos sobre centímetros cúbicos. Entonces, para averiguar la masa acá es 19,41%, y para averiguar la masa acá, 21,5%. Entonces, este me queda que es 1941 y este me queda 2150. Y lo que me decía el ejercicio, que la de oro tendrá mayor masa, no, al revés, el del oro tiene, o sea, la masa del oro es menor que la masa del platino. Así que esta de abajo también es incorrecta. Bueno, y una vez que sacamos eso, tenemos que ver cuál de esas opciones están bien. Me dice, 1 y 4 son incorrectas. No, porque la 1 sí es incorrecta, pero la 4 era correcta. Así que la primera opción no va. Después me dice 3 y 5 son correctas. No. Después me dice 2 y 5 son incorrectas. Ahí sí.
y después me decía 1 y 2 son correctas, que no, son incorrectas. Entonces la combinación es que 2 y 5 son incorrectas. O sea, la opción C, la tercera La opción. respuesta. Ok. Pero bueno, eso es lo que tienen de rebuscado, es que te dan estas opciones, tenés que poner todo eso, cuál es correcta, cuál es incorrecta, además, y después ver qué combinación te pusieron de todo eso. Es tedioso, la verdad, ese punto. Tenés que hacer un Sí, sí, montón. no, lo mismo cuando tenés que sacar todas las Lewis. Es un quilombete Bueno, eso. Bueno, a ver. eh, bueno, este es el recuperatorio que le tomaron a Lizzie, de química. No sé si están todas. A ver, ¿del primero? no. Es el recuperatorio del primero, sí. Igual me parece que los ejercicios son similares. Por eso yo sospecho también que esta vez también va a pasar lo mismo. Sí, claro, o sea, cambiarán los datos, pero más después lo que es el... Sí o no por ahí, porque al ponerlo todos en el mismo horario, yo sospecho en eso, que por ahí, Parece que va a ser más difícil. no sé, igual son un poquito más, o sea, ya con eso ya le pusieron su dificultad. Vos vas a estar a full ese día, porque Lizzie me dijo que tenés el mismo día, ¿no? Y la misma Es el hora. mismo horario y todo, es más, tengo, o sea, te tengo a vos y a Lizzy, y le dije, tengo otro chico que también me dijo que él la va a hacer, pero, Sí, o sea, como que quería tener ese apoyo ahí, le dije, mira, le digo, yo estoy recontra complicada, te doy una mano, o sea, no te voy a tampoco, o sea, pero no sé cuánto, o sea, porque como que tengo que completar, le digo, por lo menos voy a empezar tratando de hacer 6 de cada uno, le digo, y después, como que, porque tengo miedo por el tiempo, porque esto te lleva, por más que yo hago rápido, también en el hacer rápido también te puedes equivocar. claro. Entonces Ah, entonces, sí, ¿no? Pues podrías asegurar, digamos, de a poquito, 3 y 3, 4 y 4. claro, Está ir bien. haciendo, ponerle uno, o sea, ponerle te hago el 1 y el 2, paso a Alicia y le hago el 1 y el 2, paso, y así, o sea, porque si no, como que siento que no voy a llegar. Después, si vemos que con el tiempo nos va re bien, listo, o sea, seguimos tranqui con nosotros, pero por lo menos asegurarme que todos tengan 6, que vos tengas 6, y ella también, porque viste que con 6 se aprueba. Sí, Con sí, 6 sí. ejercicios bien ya están aprobados. Y después seguir tranqui con los otros, como que uno se relaja y podés tener, o sea, ocuparle un poquito más de tiempo a cada ejercicio, por las dudas. Ah, exacto. ¿Y será que todas las sedes tienen el mismo horario, el mismo día? Es rarísimo eso, Parece ¿viste? que sí, por eso yo digo que por ahí abren el sistema y es el mismo examen. Está hecho a propósito para que no se las pueda hacer nadie, porque sí, parece que sí. De bioquímica, de biofísica no sé, porque tengo una chica que me dijo que ella rinde de 2 a 6 de la tarde. Pero ni a Lizzie ni a vos les apareció, así que no sé. No, no, está bien. ¿No? Así que no sé de ella de dónde sacó el horario. Pero bueno, no sé. Hay unas cátedras que sí que ya, o sea, no de forma oficial, pero que los profesores en las clases les iban diciendo más o menos. Pero todavía no lo pasaron, digamos, como oficialmente. Claro. Bueno, vamos a probar de hacer de estos. A ver. Probá de hacer el 2, o sea, de esos de química que te pasé recién. Dale, Probá de hacerlo y lo corregimos. dale. Dale, corto un cachito el audio. Sí, sí.
Ahí. La 3, profe, Sí. digo, elijo la 3 como correcta. A ver. Sí, que el sistema tiene diferentes propiedades intensivas según la persona. Sí, perfecto. Es eso. Después en el 2, que me decía el porcentaje de yodo en la solución, como es la misma cantidad, interpreto, ¿no? Que sería la misma cantidad. Claro, pero como que Eh, para mí faltan datos como para eso, porque te dice como que el porcentaje de masa en masa del yodo en la solución es igual al porciento masa en masa de yodo en la fase sólida. Pero a mí me dice ahí en el problema, me dice que hay una botella con una solución de tetracloruro de carbono y que en el fondo de la botella se observa yodo sólido. No puedo asegurar qué cantidad es, porque el problema de eso es lo siguiente, o sea, cuando vos tenés un recipiente, o sea, ponele ahí yo tenía, ponele que tendríamos yodo, metieron por un lado yodo y por otro lado el tetracloruro de carbono. Pero, sí, y este tetracloruro de carbono lo que va a hacer es disolver al yodo. Pero llega un momento de que ponerle el tetracloruro de carbono ya no alcanza para disolver el yodo. Es como cuando vos haces un té y le metés mucho azúcar y en el fondo te queda azúcar, pero no hay una sí. proporción, no te queda igual cantidad de azúcar abajo que el té que tenés. Eso depende de la cantidad de té que tengas y depende de las temperaturas por las que no se te disolvió el azúcar esta en el té. Entonces como que no, Ah, y acá como que te ponen como que si fuera lo mismo, no es lo mismo. O sea, ok, no tengo forma de sacar, salvo que me den los valores. Entonces como que estaba tramposa eso. ok. Y después lo de las dos fases y las dos interfaces, la interfaz es entre medio de dos fases, o sea, si yo tengo, ponele, no sé, agua y piedra, son dos fases y esta del medio sería una interfase.
Justo esa te iba a preguntar, ¿cómo es que funciona eso? Y vos por el lado acá tenés o sea, el yodo disuelto en tetracloruro es una solución, y por otro lado tenemos el yodo. Entonces, ¿Hay alguna característica intensiva o algo específica ahí de esa interfase? no, pero son dos fases y hay una interfase. Entre medio, la Si, interfase sería la que está entre medio de las fases. Entonces hay si una hubiese sola, tres fases, habría dos dos interfaces. interfaces, claro. Entonces, viste que ahí te dice Ok. que hay dos fases y dos interfaces. Bueno, ya esa sabemos que no, que es incorrecta. Pero, la interfaz, digamos, es como para diferenciar de forma teórica nada más, Claro, es como en el medio donde las dos están como juntándose, pero que no se te unen. Es como el ok. intermedio entre dos fases. Bien. No, por descarte yo mandé que era el tercero. Está bien. Sí, sí, o sea, aparte ya de por sí te está diciendo que tiene diferentes propiedades intensivas, y ya con lo que vimos, o sea, que el anterior que había hecho de tu examen, ya ahí te sale que sí, o sea, no queda otra. Ujú. Bien. Bueno, el 5, estos los que quedan, probalos de hacer igual de tarea para practicar. Así Bien. después ya la que viene de química, ya arrancamos con el segundo parcial, porque esto venís bien igual. O sea, ya como que los vistes, o sea, lo que te queda es practicar. Sí, práctica me falta Mm, sentarme y practicar. pero como que esto ya está. Voy a ver si había alguno de soluciones rápido, no. O sea, me parece que soluciones entran en el otro, o sea, este entra hasta gases. Así que esto está ahí, o sea, ahora lo que nos queda es empezar la próxima, empezar con soluciones y reacciones. Así que si de esto Bien, trata de practicarlos, o sea, como para hacer otro examen para vos, sí. y ya después empezaríamos con el último. Listo, profe, perfecto. ¿No? Entonces, a las 9, ¿no? Igual mañana, Sí, igual que sí, hoy. sí, a vos te queda bien. Ahora para mañana, sí, a las 9 o a las 10 si querés, no tengo problema. Bueno, como vos mandás el mensajito después, ¿a qué hora te queda más cómodo? Dale, Y lo ¿y hacemos. hoy querés ver biofísica o preferís o quedarte a estudiar esto? ¿Vos cómo venís con los horarios? No, yo no tengo O te- problema. Si vos querés dale, de 4 a 6 podés, a ver, te lo confirmo de 1 a 2. dale, avísame, mandame un mensajito. Y si no, arreglamos nada más para mañana, empezar con química. Igual con biofísica tenés casi una semana más, porque el lunes se rinde el No. 7 y el otro tenés Ah, hasta el claro, claro, viernes. sí. Está el viernes, sí, sí, O sea, cierto. tenés unos días. Igual son más temas, son 16 temas. Son más temas, pero ya, Es mira, más fácil, pasamos, ¿no? claro, pasamos todo lo de cinemática y dinámica, ahora empezaríamos con hidrostática, que yo te pasé los videos como para que vayas viendo, o sea, como para que por ahí, si te sirve de ahí, podemos saltear ese tema y podemos seguir con el que sigue, con calor. Eh, y nos quedaría calor, hidrostática, no sé si nos está faltando algo más. Hay electricidad, sí, esos tres. Lo que Así me había que costado bastante del primero era lo que es trabajo y energía, eso me costó un sí, poquito. eso es lo que nos faltó ver. Haceme acordar la próxima porque vimos lo de dinámica y me faltó lo de trabajo y energía. Ujú. Ah, así que la Bueno, próxima profe, vemos eso primero. ok, listo. Entonces te mando un mensajito para hoy, o si no, Dale, directamente mañana. dale, genial. Muchas gracias, profe. Nos Mándame vemos. el link, así hago el pago. Dale, genial. Muchas gracias. Que tengas buen día. Nos vemos, Chao, mañana. chao.